Mi hermana Lucía ha vendido su casa para financiar unas vacaciones de ensueño, y ahora mis padres insisten en que su familia se mude a mi hogar. He trabajado sin descanso durante 10 largos años, pagando cada cuota con sudor y sacrificio, y ahora, por fin, puedo afirmar con orgullo que esta casa es mía, completamente mía. No es una mansión lujosa, pero esos 3 dormitorios y cada rincón de este espacio representan mi lucha y mi dedicación. Aquí, en este refugio humilde, encuentro la paz que tanto he buscado y por la que tanto he luchado. No necesito adornos ostentosos ni un jardín gigante. Este es mi santuario, mi pequeño paraíso en medio de un mundo caótico, y sobre todo, es el lugar donde puedo finalmente relajarme sin ninguna presión. Luego está Lucía, mi hermana. Ella tiene 29 años y está casada con Andrés, un tipo de 31, que comparte cada uno de sus sueños y sus anhelos de libertad. Ambos son lo que el mundo llama espíritus libres. Viven sin ataduras, siempre con la idea de que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en trabajos monótonos de 9 a 5. Para ellos, el resto de nosotros somos solo almas atrapadas en una rutina agotadora, mientras ellos afirman que están viviendo al máximo. Desde que se conocieron, han fantaseado con grandes planes para escapar de las obligaciones y lanzarse hacia una libertad que, honestamente, me parece ilusoria. Jamás creí que realmente se atreverían a dar un paso tan drástico, pero parece que me equivoqué. Quiero decir, todos hemos fantaseado con dejarlo todo atrás y recorrer el mundo, ¿verdad? Es esa etapa que parece tan liberadora, hasta que las facturas y las responsabilidades nos devuelven a la realidad. Pero no es el caso de Lucía y Andrés. Ellos realmente decidieron dar el salto. Vendieron su casa, su único hogar, donde Clara y Mateo, sus hijos, han pasado toda su corta vida. Con una sonrisa y llenos de entusiasmo, se lanzaron a una aventura de 1 año por el mundo. Sí, lo escuchaste bien. Vendieron todo lo que tenían para unas vacaciones de ensueño, confiados en que el mercado les haría ganar mucho dinero. Creyeron que podrían vivir sin trabajar, haciendo trabajos ocasionales aquí y allá para sobrevivir, mientras se movían de un lugar a otro. Yo, desde mi modesta casita, observaba todo esto y pensaba, genial por ellos, pero esto no suena como una buena idea. Tienen 2 hijos que cuidar, Clara de 7 años y Mateo de 5, y todos sabemos que viajar con niños no es lo mismo que mochilear despreocupado. Pero ellos no quisieron escuchar razones. Lo resolveremos sobre la marcha, me dijeron. Pasaron un par de meses. Un día estaba en casa, tranquilo, viendo televisión, cuando suena el teléfono. Era Lucía. Apenas habíamos hablado desde que se fueron, a excepción de las fotos esporádicas que subían a Instagram, donde mostraban lo increíble que era su vida. Al responder, esperaba escuchar una de sus historias de aventura, pero no, esta vez el tono era diferente. Lucía sonaba agotada, estresada. Comenzó a contarme cómo sus planes habían fracasado. Aparentemente, el dinero se les había evaporado en solo 2 meses y ahora estaban prácticamente en la ruina. Resulta que viajar por el mundo es carísimo. ¿Quién lo hubiera pensado? Se alojaron en lugares bonitos, comieron en restaurantes y vivieron como si el dinero no tuviera fin. Pero cuando no trabajas y sigues gastando, el dinero desaparece rápido, especialmente con 2 niños pequeños. Al principio, todo era emocionante, pero ahora esos mismos niños están cansados y hambrientos. Necesitan estabilidad y un lugar seguro para descansar cada noche. Ahora están atrapados. No pueden seguir viajando porque no les queda ni un centavo, pero tampoco tienen el deseo de volver a establecerse y comprar una nueva casa. Entonces, ahí estaba la pregunta inevitable. «Carlos», me dijo Lucía en voz baja, «¿crees que podríamos mudarnos contigo por un tiempo? Solo serían unos 10 meses, ya sabes, hasta que las cosas mejoren». Ni siquiera se molestaron en ofrecer un alquiler o alguna contribución, solo un «podemos vivir contigo mientras resolvemos las cosas». La miré, incrédulo, y respondí, «¿En serio, Lucía? ¿10 meses? ¿Y sin aportar nada?». Ella simplemente suspiró. «Hermano,
Es solo hasta que lo tengamos todo bajo control. ¿Qué te parece? Sabes que haríamos lo mismo por ti. Debo admitir que, al principio, me quedé sin palabras. Claro, Lucía es mi hermana, y sí, me importa, pero esta es mi casa, mi refugio, el lugar por el que he trabajado incansablemente durante una década. No me maté trabajando tantos años solo para que 4 personas adicionales invadan mi espacio y se apoderen de mi tranquilidad. Tengo mi rutina, ¿entiendes? Disfruto de mi paz y de esa soledad serena que solo este lugar me da. Ni siquiera puedo imaginar cómo sería con 2 niños pequeños corriendo por todas partes, transformando cada rincón en un caos de gritos y desorden. Así que, mirándola directamente a los ojos, le dije: Lucía, los quiero, pero simplemente esto no va a funcionar. La casa es demasiado pequeña y no quiero que se altere mi vida de esta manera. Incluso me ofrecía ayudarles a encontrar un alquiler cerca o darles algo de dinero para que se establecieran de nuevo. Pero no, eso no fue suficiente para ella. Lucía perdió la calma de inmediato. Me llamó egoísta, diciendo que no me importa la familia y que en el fondo estaba celoso de su estilo de vida libre y aventurero. ¿Celoso? Por favor. Mi paciencia empezó a agotarse. No se trata de envidia ni de falta de cariño hacia la familia, se trata de límites, de respeto por mis propias decisiones y mi espacio. No soy responsable de brindarles un lugar donde vivir solo porque tomaron decisiones impulsivas sin pensar en las consecuencias. La vida es impredecible, lo sé, pero vendieron su hogar sin un plan de respaldo y ahora pretenden que yo asuma la carga de su falta de previsión. Y aquí es donde las cosas realmente se descontrolaron. Al ver que no cedía, Lucía decidió involucrar a nuestros padres. Ellos viven en un pequeño apartamento, así que no pueden alojar a su familia. En lugar de entender mi postura, se unieron al coro de críticas, presionándome para que los dejara mudarse aquí. Mi madre, en particular, no perdió oportunidad para recordarme que la familia siempre está para ayudar a la familia y que debería ser más comprensivo con la situación de Lucía y Andrés. Con una voz llena de desaprobación, me dijo: Carlos, quizás no comprendes el valor de las experiencias como lo hace tu hermana, y deberías aprender a ser más solidario con ellos. Me quedé en silencio, sintiendo cómo la rabia y la frustración crecían en mi interior. ¿Solidario? Les ofrecí todo el apoyo posible. Me ofrecía ayudarles a encontrar un alquiler cercano o cubrir parte de sus gastos durante unos meses, pero eso no les basta. Lo que quieren es el paquete completo: mi casa, mi espacio y todo sin pagar un solo euro durante casi un año. Y lo más frustrante es que ni siquiera planean establecerse. Aún hablan de hacer escapadas ocasionales y de buscar vuelos baratos. Básicamente, su plan es vivir gratis en mi hogar mientras continúan siendo esos viajeros de espíritu libre cada vez que se les antoje. ¿Cómo podría eso tener algún sentido? Así que aquí estoy, tratando de enfrentar las repercusiones de mi decisión. Lucía me ha dejado de hablar. Mis padres están decepcionados y algunos amigos en común insinúan que estoy siendo demasiado estricto. Pero no creo estar equivocado. No los estoy abandonando en su momento de necesidad. Les ofrecí ayuda de otras maneras. Solo que no puedo aceptar que se queden en mi casa sin pagar alquiler durante 10 largos meses. Después de esa llamada incómoda con Lucía, pensé que las cosas se calmarían y que mi negativa marcaría un límite claro. Pero no, me equivoqué. Una semana después, Lucía y Andrés decidieron aparecer en mi puerta sin previo aviso. Era un sábado por la mañana y estaba disfrutando de la tranquilidad de mi hogar cuando el timbre rompió el silencio. Me acerqué a abrir y allí estaban ellos, con los niños, todos con una expresión esperanzada en sus rostros, como si yo fuera a resolver todos sus problemas. Lucía comenzó a hablar de forma ligera, preguntándome cómo estaba y qué tal iba mi trabajo, todo en un tono demasiado casual para la tensión que se respiraba en el ambiente. Sabía que no estaban allí solo para charlar, que me estaban preparando para lo que venía. Finalmente, después de una eternidad, Andrés aclaró la garganta y comenzó a hablar. Empezó diciendo que habían estado pensando en lo que discutimos por teléfono, pero fue Lucía quien realmente tomó el mando de la conversación.
Dijo que comprendían mis reservas, pero que, sinceramente, creían que podían hacer que las cosas funcionaran. Explicó que solo serían 10 meses, que los niños se portarían bien y que mantendrían la casa limpia, prometiendo que no serían una molestia en absoluto. Me quedo allí, en silencio por un momento, tratando de asimilar lo que acaban de decir. La idea de que 2 niños pequeños puedan mantenerse fuera de mi camino, en una casa de este tamaño, simplemente no es realista. Además, pensar que su presencia no alteraría mi vida cotidiana es, en el mejor de los casos, una ilusión. Respiro profundamente para mantener la calma, intentando no perder el control ante la situación, y me permito hacerles algunas preguntas sobre su plan a largo plazo. Sin embargo, me resulta evidente que sus respuestas no han sido bien pensadas. Ellos mismos no tienen una solución clara. De hecho, aún consideran la posibilidad de reanudar sus viajes si logran estabilizarse. Escuchar sus intenciones me deja atónito. No solo planean quedarse en mi casa durante 10 meses, sino que aún tienen en mente la idea de mantener su estilo de vida de aventureros. Se encuentran en una situación económica muy precaria, tienen 2 hijos y su gran plan sigue siendo vivir en un estado de fantasía, sin comprometerse realmente con nada. Esta actitud me deja sin palabras. Cuesta comprender cómo, en medio de tanta incertidumbre, pueden justificar ese modo de vida sin tener en cuenta la realidad y las necesidades de los demás. Intento responder de la forma más educada posible, destacando que entiendo sus dificultades, pero realmente no me siento cómodo con su propuesta. No es que me falte el deseo de ayudarlos, pero mi casa simplemente no está preparada para recibir a toda una familia. Este lugar representa mi rutina, mi paz y mi espacio personal, algo que he construido a base de años de esfuerzo. Honestamente, no creo que esta convivencia forzada durante tanto tiempo funcione para nadie. Además, la casa es demasiado pequeña y el espacio insuficiente para acogerlos sin afectar profundamente mi estilo de vida. Ante mi respuesta, veo cómo la expresión de Lucía cambia rápidamente, pasando de una esperanza optimista a una visible molestia. La situación empieza a tornarse tensa y percibo que mi negativa ha sido recibida con desaprobación. Entiendo que están pasando por un momento de gran estrés, pero su reacción hace que me pregunte si realmente consideran mi perspectiva o si, por el hecho de ser familia, creen tener derecho a este espacio sin importar mis propios límites. Intento mantener la calma mientras explico que no solo se trata del espacio físico, sino también de la necesidad de preservar el entorno tranquilo y estable que he logrado construir para mí mismo después de tantos años de sacrificio. Finalmente, Andrés, percibiendo la tensión en el ambiente, intenta intervenir de manera conciliadora, sugiriendo que podrían contribuir en el hogar de alguna forma para reducir el impacto de su presencia. Sin embargo, es evidente que 4 personas adicionales en mi casa serían imposibles de ignorar. Además, la idea de que puedan mantenerse fuera durante el día no resulta factible, especialmente considerando su situación financiera actual y las necesidades de sus hijos pequeños. Tienen 2 niños pequeños. ¿A dónde irían cada día sin dinero? Están en una situación económica delicada. No es como si pudieran permitirse llevar a los niños a paseos diarios ni actividades fuera de casa. Con un movimiento de cabeza, les agradezco la oferta, pero me mantengo firme. No puedo hacerlo. Lo siento. En ese momento, Lucía explota. Empieza a lanzar críticas, acusándome de siempre haber sido tacaño y de no entender lo que significa vivir de verdad. Según ella, nunca he tomado riesgos. Soy simplemente alguien aburrido con una vida rutinaria, un tipo que probablemente está celoso de su estilo de vida libre y aventurero. Llegó a ese punto. Me siento enfadado, pero intento no dejarlo ver. Le explico, tratando de mantener la calma, que esto no tiene nada que ver con celos ni con una falta de comprensión hacia su vida. Se trata de límites. Ellos tomaron la decisión de vender su casa y vivir de esa forma tan inusual. Y, aunque respeto su elección, ahora me piden que asuma las consecuencias de sus actos, lo cual me parece injusto. Lucía no lo acepta. Insiste en que no estarían pidiendo ayuda si tuvieran otra opción. Afirma que no desean estar aquí rogando, pero que la familia está para apoyarse cuando las cosas se ponen difíciles, y que de todas las personas,
Esperaba que yo lo entendiera. En ese momento, noto que Andrés se mantiene en silencio, mirando hacia el suelo, claramente incómodo, mientras Lucía sigue criticándome, llamándome egoísta y carente de compasión. Habla con pasión sobre la inspiración que sienten en sus viajes, cómo no quieren caer en la monotonía de una vida suburbana. Y aunque la escucho, no puedo evitar pensar en que, para vivir ese tipo de vida, se necesita dinero y estabilidad, algo que claramente no tienen ahora. Finalmente, con voz calmada, le reitero que mi respuesta sigue siendo no. No puedo tenerlos viviendo aquí. Simplemente no funcionará. Al escucharme, Lucía y Andrés salen furiosos de la casa, con ella murmurando algo sobre cómo resolverán sus problemas sin mi ayuda. Honestamente, siento una especie de alivio al verlos marcharse. No quería seguir discutiendo. Sin embargo, una inquietud persiste. Intuyo que esta situación no ha terminado aún. Y sí, no lo estaba, porque después de su partida, todo se intensificó mucho más de lo que podría haber imaginado. Actualización 1. Después de que Lucía y Andrés salieron furiosos de mi casa, sinceramente pensé que eso sería todo. Ya sabes, creí que con el tiempo se calmarían, reflexionarían y tal vez llegarían a la conclusión de que ellos mismos habían cometido errores. Pero estaba muy equivocado. Un par de días después, comenzaron a surgir las verdaderas consecuencias. Estaba en casa, disfrutando de mi rutina tranquila, cuando sonó el teléfono. Era mi madre. Normalmente, cuando mi mamá llama, es para preguntarme cómo estoy o recordarme que coma más verduras, en serio. Pero esta vez, desde el primer instante, supe que no era una de esas llamadas casuales. Carlos, necesito hablar contigo sobre Lucía. Comenzó con un tono que ya anticipaba la conversación incómoda que se venía. Inmediatamente me di cuenta de que Lucía se había adelantado a contar su versión de los hechos a mis padres, relatándoles su historia desde una perspectiva que me hacía quedar como el villano. La voz de mi madre sonaba decepcionada, como si le hubiera fallado de una forma terrible, y me dijo: «No entiendo, Carlos. ¿Por qué no ayudarías a tu hermana? Están en una situación tan difícil y la familia está para apoyarse, ¿no crees?». Intenté respirar profundo para calmarme, pero por dentro ya sentía la rabia. Le expliqué la verdad, cómo les ofrecí ayudar a encontrar un alquiler, incluso a cubrir parte de sus gastos por unos meses. Pero claro, ellos no querían eso. Solo querían instalarse en mi casa durante 10 meses sin pagar nada. Le detallé cómo habían derrochado todo su dinero sin un plan real y ahora esperaban que yo solucionara las consecuencias. Pero mi mamá, con ese tono que te perfora el alma, me respondió: «Cometieron un error, Carlos, pero siguen siendo familia. Tienes el espacio. No sería para siempre, solo hasta que puedan reorganizarse». Aquí estaba el verdadero dilema. Mi madre tiene una habilidad para hacerte sentir culpable, sin proponérselo siquiera. Y, a pesar de que no lo hace con mala intención, cada comentario suyo es como una pequeña aguja que te recuerda tus responsabilidades familiares. Es agotador y normalmente me hace dudar, pero esta vez decidí no ceder. Tomando aire, respondí con firmeza: «Mamá, no lo voy a hacer. Amo a Lucía, pero tanto ella como Andrés necesitan asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. No es mi trabajo permitirles quedarse en mi casa solo porque no planificaron bien». Mi mamá no estuvo de acuerdo con mi respuesta, pero dejó el tema a un lado, al menos por el momento. Creí que la conversación había terminado, pero estaba muy equivocado. Al día siguiente, recibí una llamada de mi papá. Y él es una historia completamente diferente. A diferencia de mi mamá, no es del tipo que te hace sentir culpable de forma sutil. Él prefiere el amor duro. Cuando algo le molesta, lo expresa sin rodeos. Tan pronto como comenzó la conversación, me atacó de frente, diciendo que se había enterado de los problemas que le estaba causando a mi hermana. Intenté explicarle mi perspectiva, pero rápidamente me interrumpió. Empezó a hablar de cómo estoy siendo egoísta, de que siempre he tenido una vida más fácil. Sí, como si trabajar incansablemente durante 10 años para tener esta casa fuera algo sencillo. Continuó:
elogiando a Lucía como la que siempre toma riesgos, la que vive su vida plenamente, mientras yo, según él, simplemente vivo cómodamente sin hacer nada emocionante. Básicamente, me estaba llamando cobarde por no permitirles quedarse, como si yo fuera alguien que nunca ha entendido lo que significa vivir en realidad. Mi paciencia se agotaba cada vez más. Intenté aclararle que esto no se trata de ser aventurero o no, sino de que ellos tomaron decisiones sin pensar y ahora esperan que yo lo solucione. He trabajado mucho para tener esta casa y no estoy dispuesto a permitir que se aprovechen de eso. Sin embargo, él parecía no escuchar nada de lo que decía. Siguió repitiendo que yo, de todas las personas, era el indicado para ayudar y que al negarme estaba fallando como hermano. Sentía como si estuviera utilizando cada palabra de Lucía para transformarme en el villano de esta historia. Y sí, dolía. Siempre he sido el responsable de la familia, el que trabaja duro, el que mantiene la calma y hace lo necesario. Pero ahora parece que todo eso no importa. Después de esa llamada, estaba furioso. Me sentía atacado desde todos los frentes. Mis padres estaban molestos conmigo y Lucía probablemente estaba contando su versión de la historia a cualquiera que quisiera escuchar. Y sí, eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Unas horas más tarde, recibí un mensaje de un amigo en común, Pablo. Pablo es un buen tipo, pero también amigo de Lucía, así que ha estado escuchando su versión de los hechos. Me escribió, curioso, queriendo saber qué estaba pasando realmente con Lucía. Lucía había dicho a nuestros amigos en común que me negué a permitirle quedarse con su familia a pesar de que estaban en problemas. Pablo, uno de esos amigos, quiso saber más y escuchó pacientemente mientras le explicaba la situación desde mi perspectiva. No era tan simple como parecía. Les ofrecí otras formas de apoyo, pero me estaban pidiendo algo demasiado grande. Pablo, siendo una persona razonable, escuchó con atención, pero aún así comentó que podría haber cedido solo por un tiempo, porque, después de todo, se trata de la familia. En ese momento, la frustración comenzó a invadirme por completo. Parecía como si todos a mi alrededor hubieran olvidado que tengo derecho a decidir por mí mismo. Como si mi propia casa ya no fuera mía, sino un recurso al que todos creen tener acceso automático. Sentía que, sin importar cuántas veces explicara mi posición, todos pensaban que estaba siendo irracional. Parecía que a nadie le importaba lo disruptivo que sería para mí tener a toda una familia en casa durante casi un año. Y luego llegó el golpe final cuando recibí un mensaje de texto de la propia Lucía. Era breve, pero directo. No podía creer que les hubiera dado la espalda en un momento en que realmente me necesitaban. Me quedé mirando el teléfono, sintiéndome dividido. Una parte de mí sentía una punzada de culpa, como si quizás debería haber cedido solo para evitar tanto drama, pero otra parte de mí permanecía firme. Sabía que no estaba equivocado. No era mi responsabilidad arreglar las consecuencias de sus decisiones imprudentes. Sin embargo, esa culpa persistía y me llevaba a preguntarme si había otra forma de manejar la situación, una que tal vez habría sido más comprensiva. Pero también sabía que, de haber cedido, solo habría reafirmado en ellos la idea de que siempre pueden contar con alguien más para resolver sus problemas. Así que aquí estoy, atrapado en una especie de limbo. Mis padres están enojados conmigo, Lucía está furiosa, e incluso algunos amigos en común están cuestionando si hice lo correcto. Intento aferrarme a la certeza de que, al menos para mí, he marcado un límite importante. Pero parece que el mundo entero me está diciendo que me equivoqué al hacerlo. Y esto está lejos de terminar, porque, aunque desearía poder alejarme de todo este drama, tengo la sensación de que Lucía no ha terminado todavía. Actualización 2. Después de tantas llamadas telefónicas y mensajes de texto, pensé que las cosas finalmente se calmarían. Imaginé que, si me mantenía al margen por un tiempo, quizás Lucía y mis padres reflexionarían. Verían que no soy el villano de esta situación y que podríamos dejar todo esto atrás. Pero, por desgracia, estaba completamente equivocado. En lugar de calmarse, la situación empeoró mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. Todo comenzó con mi mamá. Ella seguía intentando actuar como mediadora,
llamándome cada pocos días con la misma petición. Carlos, tienes que ayudar a tu hermana. No sabes lo difícil que es estar en su lugar. Ella está luchando, tiene hijos. Escuchar las mismas palabras, una y otra vez, se volvió agotador. Cada vez trataba de explicarle que no se trataba de falta de apoyo, sino de la magnitud de lo que me estaban pidiendo. Ellos no estaban en la calle, sin un lugar donde dormir. Les había ofrecido ayuda de diferentes maneras. Pero por lo visto, nada de lo que decía lograba hacerle cambiar de opinión. Luego, una tarde, escuché golpes en la puerta. Al abrir, allí estaban Lucía y Andrés, sin previo aviso, como si todo fuera completamente normal. Sus rostros reflejaban un cansancio profundo y una desesperación palpable, y los niños se aferraban a las piernas de Lucía. Apenas los vi, sentí una sensación de hundimiento en el estómago. Era evidente que esto iba a ser incómodo. Lucía sostenía en sus manos una carpeta de papeles. No perdió ni un segundo y me dijo, con voz firme, que necesitaban que reconsiderara mi decisión. Me explicó que habían buscado por todas partes, pero que no había opciones de alquiler asequibles y que ni siquiera tenían suficiente para cubrir un depósito inicial. Me mostró los papeles, una lista de apartamentos con la mayoría de ellos tachados en rojo, claramente descartados por ser demasiado caros. Los miré por un instante, pero mi mente ya comenzaba a pensar en cómo responder. No tenía ánimo para una nueva discusión, pero estaba claro que no aceptarían un no como respuesta. Antes de que pudiera decir algo, Andrés intervino con un tono más serio que de costumbre. No era el hombre calmado de siempre. Estaba visiblemente frustrado, casi enojado, afirmando que habían hecho todo lo posible por encontrar una solución. Estamos sin opciones. ¿A quién más le pertenece esta casa, si no es a tu familia?, insistió Andrés con un tono que empezaba a irritarme profundamente. Tienes todo este espacio para ti solo mientras nosotros estamos desesperados. ¿De verdad no puedes dejarnos quedarnos un tiempo? Esta conversación ya la habíamos tenido muchas veces. Cada vez que decía que no, parecía que no lo escuchaban. Manteniendo la calma, respondí una vez más que no me sentía cómodo teniendo a 4 personas más en mi casa durante tanto tiempo. Les recordé que ya les había ofrecido ayudarles a encontrar algo más o incluso aportar dinero, pero que mudarse aquí simplemente no era una opción, era definitivo. Pero Lucía no se rendía. Dio un paso adelante y su voz empezó a quebrarse, como si estuviera al borde de las lágrimas. Carlos, no tenemos a dónde más ir. Los niños están agotados y nosotros también. No te pedimos mucho, solo un techo, un lugar para recuperarnos. Te pagaremos en cuanto podamos, te lo prometo. Eres nuestra última esperanza. Miré a los niños, Clara y Mateo, parados junto a sus padres, con expresiones confundidas. Ellos no entendían qué estaba pasando, y eso me hacía sentir como una mala persona. Sabía que no era culpa de ellos que sus padres hubieran tomado malas decisiones, pero no podía dejar que eso me hiciera tomar una decisión de la que me arrepentiría. Necesitaba mantenerme firme, o de lo contrario, toda esta situación acabaría por desestabilizar mi vida. Tomé una respiración profunda y con voz firme les dije que lo sentía, pero que esta no era la solución. Les pedí que buscaran otra opción. Fue en ese momento cuando Lucía explotó, pasando de una tristeza visible a una furia desatada en un segundo. «¡Eres increíble!», gritó, su voz resonando en todo el pasillo. «Estás aquí, viviendo cómodamente, mientras tu propia familia está sufriendo. No eres el hermano que conocí». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero estaba demasiado enfadado como para dejar que me afectaran. Le respondí que yo no había cambiado. Ella era quien actuaba como si tuviera derecho a todo, esperando que yo la salvara de sus propios errores. No fui yo quien causó este desastre, fueron ellos, y ahora esperaban que lo resolviera por ellos. La discusión se intensificó rápidamente. Andrés, con el rostro tenso, intervino acusándome de siempre haber sido el egoísta de la familia, de nunca estar ahí cuando realmente me necesitaban. Andrés comenzó a sacar temas del pasado, pequeñas historias y rencores guardados durante años.
como aquella vez en que no quise prestarle dinero para una idea de negocio que tuvo en su momento. Era como si hubieran estado acumulando toda esta frustración y resentimiento, esperando el instante adecuado para arrojármelo todo en la cara. En ese punto, todos comenzamos a gritar al mismo tiempo. Los niños, asustados y confundidos, rompieron en llanto, convirtiendo la situación en un verdadero desastre. Allí estaba yo, en la puerta de mi propia casa, siendo acusado de ser el peor hermano del planeta. Y lo único que cruzaba por mi mente era, ¿cómo llegamos a esto? Finalmente, levanté la mano y dije, basta. Esta es mi casa y ya tomé una decisión. No voy a cambiar de opinión. Creo que deberían irse. Lucía me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Abrió la boca para responder, pero finalmente solo negó con la cabeza. Tomó a los niños y se fue furiosa. Andrés la siguió, mirándome como si yo fuera el mismísimo diablo. Mientras se alejaban, experimenté una mezcla de emociones: ira, culpa y al mismo tiempo un extraño alivio. Sabía que había hecho lo correcto al mantenerme firme, pero también era una miseria que todo esto tuviera que llegar tan lejos. Los vi subirse al coche y alejarse, y por un instante me quedé parado allí, preguntándome qué pasaría a continuación. No podía evitar la sensación de que esto no había terminado y que había más drama en camino. Y, por supuesto, estaba en lo cierto. Esa misma noche, mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de familiares. Resultó que Lucía, en modo drama total, había contado su versión de los hechos a todos, haciendo parecer que yo la había echado sin un lugar donde ir, como si disfrutara viendo su sufrimiento. Mi tía, mis primos, todos empezaron a enviarme mensajes cuestionándome, diciendo cosas como: ¿cómo pudiste hacerle esto a Lucía y a los niños? Tienes una casa grande, solo necesitan un lugar para quedarse. Era como si todos hubieran comprado la historia de que yo era el villano. Sin importar cuántas veces intentara explicar mi versión, nadie parecía escuchar. Todos repetían el mismo discurso: la familia se ayuda a la familia. Al final de la noche, estaba agotado. Pasé horas defendiendo mi posición, pero sentía que a nadie le importaba realmente. Lucía había logrado poner a todos en mi contra, y ahora yo era el malo de toda esta historia. Sin embargo, me mantuve firme. No voy a permitir que me hagan sentir culpable para tomar una decisión que arruinaría mi vida. Sé que hice lo correcto, aunque nadie más lo vea de esa manera. Ahora solo me queda averiguar cómo aprender a vivir con las consecuencias de todo esto. Actualización 3. Después de toda la explosión familiar y de los interminables mensajes que me llegaban desde todos lados, sentía que era momento de desconectarme. Tenía la intención de apagar el teléfono, cerrar las puertas y esperar a que la tormenta pasara por sí sola. Pero, claro, las cosas no iban a ser tan sencillas. Al contrario, parecía que estaban a punto de alcanzar un nuevo nivel de ridiculez. Pasaron un par de días sin tener noticias directas de Lucía ni de Andrés, lo cual, en teoría, debería haber sido un alivio. Sin embargo, me generaba una inquietante sensación de que algo grande estaba por llegar, como esa calma incómoda que precede a una tormenta. Sabía que no habían terminado conmigo aún, y efectivamente, una mañana me despierto y me encuentro con una publicación enorme en Facebook que Lucía había escrito. Y cómo no, era pública, para que todo el mundo pudiera verla. En su publicación, Lucía relataba con detalles dramáticos cómo ciertos miembros de su propia familia, obviamente refiriéndose a mí, la habían abandonado en su momento de necesidad. Decía que ella y sus hijos estaban al borde de quedarse sin hogar y que todo lo que buscaban era un poco de apoyo de alguien que, según sus palabras, estaba en una posición privilegiada para ayudar. La publicación estaba llena de un lenguaje tremendamente dramático, hablando sobre la falta de empatía y el egoísmo de algunas personas que no entienden la importancia de apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. La sección de comentarios era un desastre. Familiares, amigos y conocidos entraban, indignados, criticando mi supuesta falta de solidaridad, diciendo cosas como: no puedo creer que alguien haga algo así a su propia hermana. Mientras leía,
Sentía cómo la sangre me hervía, porque todos esos comentarios venían de personas que solo conocían la versión que Lucía les había contado, sin tener idea de la historia completa. Y ahora, de la noche a la mañana, yo me había convertido en el enemigo público número 1. Lo peor era ver a nuestra familia extendida participando también. Mi tía, con quien no había hablado en años, comentó algo como: siempre supe que Carlos era egoísta, como si mi supuesto egoísmo fuera algo bien conocido en la familia. Mis primos comenzaron a compartir la publicación y de repente mi teléfono explotaba con notificaciones de personas diciendo cosas como: tienes que hacer lo correcto, no puedes darle la espalda a tu familia. A estas alturas estaba furioso. Traté de calmarme y pensar racionalmente, pero cuanto más leía, más crecía mi enojo. Era como si, sin importar cuántas veces hubiera explicado mi versión, Lucía hubiera logrado manipular la historia a su favor, haciéndome quedar como el villano. Y honestamente, parecía estar funcionando. Estaba perdiendo la batalla pública, y eso me molestaba profundamente. Así que, por primera vez, decidí tomar cartas en el asunto. Nunca he sido de aquellos que airean los trapos sucios en las redes sociales, pero esta situación ya había cruzado un límite. Si Lucía iba a arrastrarme por el barro en Facebook, entonces yo también pondría las cosas en claro. Escribí una publicación larga, explicando mi versión. Detallé cómo les había ofrecido ayuda de otras maneras, cómo ellos eran quienes insistían en vivir en mi casa sin pagar alquiler durante casi un año, y cómo simplemente no podía aceptar una petición tan desmedida. También mencioné cómo habían gestionado su dinero de manera irresponsable y cómo habían intentado hacerme sentir culpable para que accediera a sus demandas. En pocas palabras, aclaré que toda esta situación era responsabilidad de ellos, no mía. Presioné publicar y esperé. La reacción fue inmediata. Los comentarios comenzaron a aparecer en cuestión de segundos. Algunas personas se pusieron de mi lado, afirmando que no era mi responsabilidad acoger a Lucía y su familia. Otros, por supuesto, seguían apoyando a Lucía, insistiendo en que estaba siendo demasiado duro y que al final la familia siempre debe estar unida, sin importar las circunstancias. La publicación se convirtió rápidamente en un campo de batalla, con gente defendiendo una postura u otra y los comentarios alcanzando niveles de intensidad que no esperaba. Como era de esperarse, Lucía vio mi publicación y explotó. Empezó a enviarme mensajes directos, llamándome de todo: egoísta, desalmado, arrogante. Me acusó de destruir a nuestra familia y de humillarla públicamente de una manera cruel. La ironía de que me acusara de eso, cuando ella misma había iniciado la disputa pública, era demasiado. Intenté mantener la calma y responder con serenidad, explicándole que no me había dejado otra opción y que solo estaba defendiéndome después de sus ataques. Pero ella no quería escuchar nada de eso. Estaba demasiado atrapada en su propia versión de la historia, convencida de que ella era la víctima. Finalmente, me bloqueó en Facebook, como si volviéramos a ser adolescentes. Y para ser honesto, me sentí un poco aliviado. Al menos habría menos drama del que preocuparme. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo empezaba a calmarse, recibí una llamada de mi papá. «Aquí vamos de nuevo, ¿verdad?», me dije a mí mismo. Esta vez no estaba gritando, pero su voz era baja y seria, lo cual, de alguna manera, era aún peor. Estaba claramente decepcionado. Me dijo que había visto todo lo que pasó en Facebook y que le molestaba que hubiera llevado el conflicto al ámbito público. Mi papá estaba visiblemente enojado porque, según él, había manejado el asunto de manera incorrecta al hacerlo público, y ahora toda la familia parecía estar dividida. Pude sentir cómo me culpaba por agravar la situación, como si al compartir mi versión, yo hubiera sido el causante de esta fractura. Intenté explicarle que me habían arrinconado, que fue Lucía quien empezó todo esto al atacarme primero, pero mis palabras parecían no tener ningún efecto en él. Estaba claro que no estaba satisfecho. Comenzó a hablar sobre la importancia de la familia, de cómo debía arreglar las cosas y de que no era demasiado tarde para ofrecerle a Lucía y a Andrés un lugar donde quedarse. «Si haces eso, Carlos», me dijo, «tal vez todo vuelva a ser como antes. Tal vez puedas arreglar todo esto». Y ahí fue cuando finalmente no pude más.
Mi paciencia se agotó y sintiendo la rabia acumulada, le respondí con firmeza: «Papá, no lo voy a hacer. No voy a dejar que vivan conmigo y ya estoy cansado de disculparme por eso. No he hecho nada malo. Ellos tomaron sus propias decisiones y ahora tienen que enfrentarse a las consecuencias. No soy su red de seguridad y no es mi trabajo arreglar sus problemas». Hubo un silencio y noté que lo sorprendí. Rara vez le había hablado de esa manera, pero ya estaba agotado. No iba a permitir que me hicieran sentir culpable para hacer algo que no deseaba, solo para mantener la paz. Finalmente, después de un suspiro pesado, dijo: «Espero que sepas lo que estás haciendo, Carlos». Colgó y después de esa llamada, las cosas quedaron en un silencio extraño. Lucía seguía bloqueando mis redes sociales y mis padres apenas me dirigían la palabra. Parecía que toda la familia se había sumido en una especie de enfrentamiento silencioso, esperando que alguien se diera primero. Pero esta vez yo no iba a ser el que diera el siguiente paso. Había hecho mi parte, había marcado un límite y estaba decidido a no retroceder. Claro, es una lástima que las cosas hayan llegado a este punto. Jamás quise pelearme con mi familia, pero en el fondo sé que hice lo correcto. Defendí mi derecho a vivir según mis propios términos y en mi propio espacio, sin que nadie me hiciera sentir culpable por ello. Y aunque la dinámica familiar esté rota ahora, aunque probablemente nunca volverá a ser la misma, en realidad estoy en paz con eso. Porque al menos sé que estoy siendo fiel a mí mismo, viviendo bajo mis propias condiciones. No tengo que ceder mi espacio a alguien que, irónicamente, no me consideraba parte de su vida hasta que le resulté conveniente. Y si eso significa soportar un poco de drama, entonces bien, estoy dispuesto a pagarlo.